¿Estás en busca y captura de una zapatilla con una alta relación calidad-precio? Pues estate muy atento porque te traigo una de la marca española Homa y en este caso probablemente una de las más conocidas para el corredor popular. Son estas nuevas Storm Viper 3, unas zapatillas que no dejan para nada de lado la amortiguación y que además de ello tienen ese puntito de dinamismo que más de uno va a necesitar en carrera. 320 gramos de zapatilla y una zapatilla que tenéis ya en su página web por 70 euros. Muchos me preguntaréis directamente, Carlas, ¿pero una zapatilla de 70 euros puede hacer exactamente lo mismo que una mucho más cara? Pues lo vemos en la siguiente review. Cuando os decíamos que esta zapatilla era de las más populares, yo creo que no nos equivocábamos, y es que lanzamos la preview de estas Storm Viper 3 y rápidamente muchos de vosotros nos escribisteis para darnos el feedback de antiguas versiones de estas Storm Viper y ya preguntando cómo funcionaba esta versión número 3. Una zapatilla que, como bien decía, no deja al lado la amortiguación para dar suficientemente protección durante el entrenamiento, pero también tiene ese carácter algo más dinámico, sobre todo respecto al resto de zapatillas que tiene la marca toledana actualmente en su línea, exceptuando eso sí las demás de competición como la R5000 o la R4000. Esta es Storm Viper, una zapatilla de entrenamiento, yo te diría que para el corredor tanto de peso ligero, incluso un corredor de 60 kilos, como un corredor de peso medio, aproximadamente esos 80 kilos de peso. La zapatilla, en cuanto a drop, ha bajado, tenemos 8 milímetros de drop, antiguamente teníamos 10 milímetros, una diferencia prácticamente insignificante, y es que cuando te las pones en carrera prácticamente no vas a percibir esos 2 milímetros de diferencia. Y en la mediasuela que tenemos, pues tenemos este Reactive Ball que ha sido renombrado y que muchos me diréis que os parece o que se asemeja mucho al componente que está utilizando o que utiliza ya desde hace años Adidas en sus mediasuelas. Y lo cierto es que sí, estéticamente es muy similar, pero fijaros que el tacto yo os diría que es algo más blando, sobre todo porque para darle un componente más dinámico en carrera a la zapatilla, y además de ello, para que el componente o para que este material no sea excesivamente inestable, Homa la ha incorporado a estas Storm Viper 3 esto que veis aquí, y es lo que probablemente os haya llamado más la atención, y es en la zona de mediasuela. En la zona trasera tenemos una pieza plástica, ellos le llaman Stabilis, que está hecha evidentemente para todo aquel corredor que entre más con la zona trasera, pues tenga la protección y la seguridad necesaria en carrera. Cuando vamos corriendo, la verdad que es una zapatilla que en la zona del talón se siente bastante más amortiguada que en la zona de los metatarsos, y además de ello fijaros que han querido añadirle, como veis aquí, una especie como de aleta mucho más tirada hacia atrás, saliendo incluso del perímetro de la zapatilla para dar todavía más solvencia y seguridad al corredor. Durante la transición, independientemente si eres más taloneador, si eres más de entrar con la zona de los metatarsos, es una zapatilla que responde bien, responde muy cómoda, sobre todo yo creo que es uno de los grandes highlights de estas Storm Viper, y una zapatilla que muchos de vosotros vais a estar utilizando durante vuestras salidas rutinarias, como bien digo, salidas de entrenamiento, no las más específicas, más de calidad, pero sí para la mayoría, incluso algunos cambios de ritmo, yo creo que estas Storm Viper lo pueden solventar más que bien. Además de ello, un puntito de flexibilidad en la zona de los metatarsos, aquí lo podéis ver, más que amable, no es de esas zapatillas rígidas que a veces encontramos en el mercado, y como bien digo, este Stabilis que llega prácticamente hasta esta zona media, una zapatilla que en este caso está bastante indicada para el corredor con pisada neutra, aunque este extra de refuerzo le va a dar aunque a ese corredor que tenga una leve pronación. Yo creo que este Storm Viper también, ¿por qué no?, las podrán utilizar. Si sois plantilleros previamente, intentar probar la plantilla, ya que aquí vamos a tener más límite de espacio, no tenemos la horma tan ancha o tan amplia como muchas veces en la zona del puente tenemos con zapatillas que no cuentan con piezas talonares. Zapatilla que en este caso, como bien digo, yo creo que la polivalencia para el corredor es una de las palabras que mejor le queda y que evidentemente nosotros os vamos a seguir contando. Pero Carlas, acabo de empezar a correr hace un año y ya tengo ganas de ir un poco más rápido, pero no quiero irme directamente a una zapatilla mixta, una zapatilla más técnica, voladora, no, quiero ir igualmente amortiguado, pero puntualmente algo más dinámico. Pues bueno, si estás en este
abanico de corredores, yo creo que aquí tienes una muy buena opción con estas Storm Viper. Primero porque no vas a hacer un gran esfuerzo económico, y es que estos 70 euros hablan por sí solo, y además de ello porque aquí yo creo que tienes una zapatilla que tiene un pack de cosas como son la amortiguación, ese puntito de chispa, ese puntito de comodidad que hacen muy agraciada a esta zapatilla de Homa, y por eso probablemente una de las más conocidas de la marca española. Zapatilla con la que poder entrenar cómodo a ritmos de 4.30, 5, 5.30 sin problema. Puntualmente la podrás poner a 4.15 si te hace falta. Eso sí, piensa y la zapatilla sube un poco el precio del peso, estamos hablando de unos 320 gramos, atención, en talla 8,5 US, con lo cual si tienes un 11 o un 12 ya se te va a ir bastante más hacia arriba ese peso de la zapatilla, y que si la quieres hacer o utilizar para días mucho más específicos, yo creo que ese peso puede llegar a jugar en tu contra. Ese Storm Viper que, como bien digo, ganan o sonríen más en esos días de rodaje controlado gracias sobre todo a esa amortiguación, el Reactive Ball que hace sus funciones en cuanto a reactividad y que yo creo que cualquiera de vosotros podréis utilizar independientemente de vuestra técnica. Otra de las variantes, otra de las modificaciones de esta zapatilla y que le otorgan, yo creo que es el punto de confort a estas Storm Viper, es el que vemos en la zona del upper, y es que fijaros, en la zona delantera tenemos una especie de knit tremendamente elástico. En cuanto a tamaño, ir a lo habitual, lo que ya os digo yo, que la horma es más agraciada o más agradecida de lo habitual. En la zona media tenemos el sistema Sporte, que ellos le llaman esta tecnología, que fijaros, con un material más firme, más rígido, lo que está buscando es dar mayor sujeción, mayor estructura a esta zona media del pie. Y fijaros, en la zona trasera, contrafuerte bien marcado, bastante rígido y una lengüeta muy acolchada, y que en algunos puntos para mí sobra demasiado una vez te la atas con los cordones. Eso sí, si aquí disminuyeran piezas, si quitaran un poco de lengüeta, menos contrafuerte, etc., yo creo que ese Storm Viper brillarían prácticamente por luz propia. Cordones simples, cordones básicos, yo creo que aquí no habrá ningún problema a nivel de tensión. Vamos a tener una lengüeta que además de ello va unida a la zona inferior de la zapatilla, como podéis ver aquí, y con lo cual el movimiento lateral es prácticamente ausente, con lo cual zapatilla que sigue siendo cómoda, que sigue ofreciendo ese puntito de confort para el corredor que así lo necesite, y que evidentemente esté buscando una zapatilla también muy funcional y muy diversa en cuanto a ritmo. Parece que Homa no ha querido dejar pasar la ocasión de modificar ya no solo partes de la perilla de la media suela, sino también zonas y partes en la suela de esta zapatilla. Eso sí, utilizando el caucho Durability, que ya cuenta con muchos de sus modelos y con los que muchos de vosotros estáis más que satisfechos gracias a su componente resistente, pero además de ello gracias a tener buena tracción y en definitiva buen grip en diversos superficies. Zapatilla que incluso la podrás utilizar en zonas de gravillo, estoy hablando zona de piedrecilla, eso sí, terrenos poco técnicos. Una zapatilla que no es de las que mejor tracción tiene en días de mojado, pero que funciona, o al menos le vamos a dar un suficiente en cuanto a nota en ese sentido si el terreno se encuentra excesivamente húmedo. ¿Por qué? Pues fijaros, porque Homa en este caso ha querido despoblar, por llamarle de alguna manera, la suela de estas Storm Viper. Eso sí, utilizando bastante caucho, fijaros que va desde talón hacia la puntera, pero donde vemos justamente ahora en la zona media un surco donde podemos ver este Reactive Ball y que le da un puntito extra de mayor suavidad en lo que vendría a ser toda la transición. Y además de ello, aunque muchos no lo penséis, esto hace una especie como de efecto de guía, intentando hacer que la pisada sea mucho más guiada, que sea mucho más segura. Y además de ello, fijaros que también han querido liberar algunos agujeritos en la zona del caucho para evidentemente hacer que la zapatilla no sume más peso. Fijaros, como os contaba, el tema de la flexibilidad en la zona de los metatarsos, una zapatilla bastante neutra. Fijaros que no hay piezas extras, no hay un soporte intrusivo que guíe al pie de cada corredor, y una zapatilla que yo creo que para la media distancia es una muy buena opción, para esa media maratón, probablemente para maratón completo también, ¿por qué no? Yo creo que también puede ser una buena alternativa, eso sí, finalizando un maratón en torno a ritmos, estoy hablando pues por encima de esas 3 horas 20, 3 horas 30 aproximadamente, con estas Storm Viper, que yo creo que han ganado y mucho, sobre todo en confort en la zona del upper, sin dejar de lado, como bien decía, ya no solo el buen tacto, sino evidentemente también la transpirabilidad del pie. Unas Storm Viper que se renuevan
totalmente por completo a nivel de media suela, a nivel de suela y a nivel de upper, y que yo creo que seguirán siendo o seguirán ocupando el cartel de favoritas para muchos de vosotros los corredores. Como siempre, os dejo vía libre a comentar lo que queráis de estas nuevas Stormviper aquí en los comentarios de YouTube, y si queréis toda la review completa de esta nueva zapatilla, o en este caso de esta nueva versión del modelo más famoso de Homa, lo tenéis en la página web en roadrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima, amigos.